Muy buenas tardes, tengan un cordial saludo y iniciamos esta tercera clase en línea, sesión en línea del curso Máquinas Eléctricas Rotativas, Funcionamiento e Instalación. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, soy instructor del Centro Metalmecánico SENA Distrito Capital. Tengo el honor de compartir con ustedes esta sesión donde vamos a hablar sobre máquinas eléctricas DC y las actividades de la unidad 3. El objetivo de hoy es identificar los conceptos básicos de máquinas eléctricas de corriente continua o DC, los tipos de conexiones y aplicaciones, además de socializar actividades calificables de esta unidad 3. La agenda propuesta consta de saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Seguimos con todos los conceptos de máquinas eléctricas de corriente directa, socialización de actividades calificables de la unidad 3, sesión de preguntas y conclusiones. Tenemos en cuenta que un motor de corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, principalmente mediante un movimiento rotatorio. Esta máquina de corriente continua es una de las más versátiles en la industria porque se puede controlar de forma fácil, se puede parar, la velocidad, lo cual lo ha convertido en las mejores opciones de aplicabilidad en control y automatización de procesos. Aunque el motor de corriente alterna ha desplazado al motor de corriente continua, eso no significa que no se utilice más. Muchas máquinas siguen utilizándolo, como son los trenes, los tranvías, los micromotores, los vehículos eléctricos y muchas otras aplicaciones que requieren movimientos rotacionales que no necesiten mucha potencia, es decir, mucha corriente, como juguetes, extractores de calor y que ofrezcan una poca resistencia mecánica. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen estos motores? Dentro de las ventajas es que poseen un par de arranque elevado y su velocidad se puede regular con facilidad en amplios límites, lo que les hace ideales para ciertas aplicaciones, como la tracción eléctrica en tranvías, trenes y vehículos eléctricos. Desventajas, solo pueden ser alimentados a través de equipos rectificadores que convierten la corriente alterna suministrada por la red eléctrica en corriente continua. Por otro lado, su construcción es mucho más compleja que las de corriente alterna y al igual que los dínamos necesitan colectores de delgas y escobillas para su funcionamiento, lo que aumenta considerablemente el trabajo de mantenimiento. Como vemos, por ejemplo, en la práctica 1 de la unidad 1, que construimos el motor sencillo, donde colocábamos los clics o los bordes de la bobina, esas serían como las escobillas. ¿Cuáles son las partes de los motores de corriente continua? Entonces si estamos viendo aquí una imagen de un motor sencillo casero. Tenemos la carcasa, el rotor, el eje, el colector, las escobillas y la tapa. Los elementos principales que encontramos acá, entonces vemos que tenemos el estator, que es el encargado de darle soporte, y el rotor es a donde llega la corriente como tal. Esos son generalmente los elementos que contiene. El rotor o la parte giratoria del motor se compone de una estructura metálica formada por un conjunto de chapas o láminas de acero al silicio, que se troquelan con una forma circular y se montan sobre el mismo eje, con sus correspondientes bobinas de alambre de cobre que lo convierten en un electroimán giratorio. Por norma general, el rotor de la mayoría de los motores de corriente directa pequeños se compone de 3 enrollados o bobinas que crean 3 polos magnéticos. Los extremos de cada una de esas bobinas se encuentran conectadas a diferentes segmentos. La carcasa es el cuerpo del motor y aloja en su interior la forma fija, los imanes permanentes en forma de semicírculo, como lo estamos viendo aquí con sus correspondientes polos. El norte lo vemos en la imagen de color rojo y el sur de color azul. Como todos los motores eléctricos, su funcionamiento se basa en fuerzas que aparecen en los conductores cuando son recorridos por corrientes eléctricas y a su vez se someten a una acción de campo magnético. Cuando el conductor está inmerso en el seno de un campo magnético, hacemos circular por él una corriente eléctrica y aparecen unas fuerzas de carácter electromagnético que tienden a desplazarlo. Entonces aquí vemos la relación de la fuerza de Newton es igual al valor de la inducción por la longitud, por la intensidad, que es la corriente. Y muchas veces encontramos dentro de esa parte que son los conceptos de electromagnetismo, la ley de la mano derecha, que me muestra que el movimiento va hacia donde tenemos el pulgar, donde tenemos el índice van las líneas de flujo
y donde tenemos el dedo corazón es la dirección de la corriente como tal. Al conectar un motor de corriente continua a una fuente de alimentación de corriente directa, esa tiene una polaridad positivo y negativo, podemos ver que nos empieza a girar en un sentido. Yo le puedo cambiar de sentido si cambio la polaridad de la misma pila, entonces me empieza a girar en el sentido contrario. Esa es una forma de controlar pues el movimiento de esos motores. Muchas veces ya en el campo electrónico tenemos lo que se llama el puente H, que es un arreglo que se puede hacer con transistores o lo venden ya hecho. De acuerdo al tipo de motor, los que ya vienen hechos, hay que tener en cuenta las características técnicas del motor para determinar esas interfaces para que funcione correctamente. Dentro de los motores de corriente directa encontramos varios. El primero es el motor serie o excitación serie. Es uno de los motores donde las bobinas inductoras y las inducidas están conectadas en serie, es decir, una enseguida de la otra. La conexión de forma de circuito en serie en el que la intensidad se absorbe por el motor al conectarlo a la red también es llamada corriente de carga. Es la misma, tanto para la bobina conductora, o sea, donde va el estator, como para la bobina inducida, donde va el rotor. El motor en serie es tal que puede desarrollar un elevador par motor de arranque, es decir, justo al arrancar el par motor es elevado. Si disminuye la carga del motor, disminuye la intensidad de corriente absorbida y el motor aumenta su velocidad. Eso puede ser peligroso. En vacío, el motor es inestable, pues la velocidad aumenta bruscamente. Sus bobinas tienen pocas espiras, pero son de gran sección. ¿Qué usos tienen? Tienen aplicaciones en aquellos casos con los que requiera un elevado par de arranque a pequeñas velocidades y un par reducido a grandes velocidades. El motor puede tener una carga si está en marcha. Ejemplos, tranvía, locomotoras, trolebuses. Un taladro no podría tener un motor serie. ¿Por qué? Porque al terminar de efectuar el orificio en la pieza, la máquina quedaría en vacío, sin carga, y la velocidad de la broca aumentaría tanto que llegaría a ser peligrosa para la máquina y para el usuario. Entonces, por eso los taladros que tenemos en la casa, ahí es un motor de corriente alterna. Está el motor Chun o derivación en paralelo. Las bobinas inductoras en este van conectadas en paralelo, en derivación, o sea, uno frente a la otra con las inducidas. De este modo, toda la corriente es absorbida por el motor y la parte inducida circula por las bobinas inducidas y la otra por las inductoras. El circuito de excitación de inductor está compuesto en la tensión que el inductor y las características de este motor son. Si se aplica el concepto de paralelo, en paralelo la corriente se divide, se reduce. Entonces, en el arranque del par motor es mucho menor que en el motor en serie. Si la intensidad de corriente absorbida disminuye, el motor está en vacío y la velocidad de giro nominal apenas varía, es más estable que el de serie. Y cuando el par motor aumenta, la velocidad de giro apenas disminuye. Las aplicaciones que tiene este tipo de motor son en aquellos casos donde no se requiera un par elevado de pequeñas velocidades y no produzcan grandes cargas. Si la carga desaparece, el funcionamiento en vacío del motor varía apenas a su velocidad. Conclusión, se emplea para máquinas, herramientas, por ejemplo, un taladro. Entonces, un taladro también encontramos un motor Chun o de derivación en paralelo, porque en el caso del vacío que no tenga carga no va a ser peligroso. Está el motor compound o de excitación compuesta. Este es como una mezcla de los dos anteriores. Es una combinación entre el motor serie y el motor Chun o paralelo, puesto que las bobinas inductoras están en serie con el inducido, mientras que la otra está en paralelo con él. Una parte de la intensidad de corriente absorbida circula por las bobinas inducidas y por ende por una de las inductoras, mientras que el resto de corriente recorre la otra bobina inductora. Este se caracteriza por tener un elevado par de arranque, pero no corre el peligro de ser inestable cuando trabaja en vacío, como ocurre en el motor serie, aunque puede llegar a alcanzar un número de revoluciones pero muy alto. Aquí entonces estamos viendo en el motor de excitación independiente, en él vemos un dibujo, las dos devanados que son alimentados con fuentes diferentes. Tienen las mismas ventajas que un motor conectado en Chun, pero con más posibilidades de regular la velocidad. En la conexión de órdenes, entonces generalmente todos los fabricantes o las características de los motores viene su forma de conexión, una plaqueta, unas carcasas como tal, o miramos las hojas de datos que nos provee el fabricante.
Entonces, esas están numeradas de forma alfabética y corresponden a los diferentes tipos de conexiones que podemos tener en el motor. Por ejemplo, para el inducido serán las conexiones AB. Para el devanado de excitación en Chun o derivación serán CD. Y para el devanado de excitación en serie serán EF. Para el devanado de excitación independiente serán JK. Y para el devanado de compensación y de conmutación serán GH. Todo depende, pues, de los datos que nos dé el fabricante. Aquí entonces vamos a mostrar, mira que esto les ayuda, un mapa conceptual de lo que son los motores o máquinas eléctricas de corriente continua. Entonces, el mapa conceptual nos muestra que el mantenimiento preventivo y la selección por motor eléctrico. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta, que hay que incluir que hay unos tipos de mantenimiento que son preventivos. Los mantenimientos preventivos se hacen para evitar que acuda un daño, se hacen frecuentemente. Está el mantenimiento correctivo, que es el que se hace cuando hay un daño como tal, una reparación que hay que hacer. Y está el mantenimiento predictivo, que cuando uno ya conoce la operación de la máquina, destina antes de que se dañe en este momento indicado, se destinan los procesos de mantenimiento. Es lo que generalmente pasa en la industria. Entonces, aquí muy importante tener en cuenta la selección del motor. Los criterios más usados para la selección del motor está el deslizamiento, el factor de servicio, la potencia, la velocidad de rotación, la frecuencia, paro, torque o sistema de distribución eléctrica de acuerdo a las cargas que vamos a tener. Y hay unos grados de motor para él. Unos están dados por la numeración IP y otros por la IK. Y unas clases de servicio, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, y hacen parte como tal de un programa de mantenimiento que tiene niveles L1, L2, L3, L4, de acuerdo a una orden de ejecución, una inspección general, un arranque y una puesta en marcha. Ya vamos a desglosar la información de acuerdo a este mapa conceptual. Entonces, estos son los elementos que debemos de tener en cuenta para hacer mantenimiento preventivo de motores eléctricos. Partiendo que hay que prevenir que la máquina entre en fallo. Es el mejor plan de mantenimiento con que se inicia para la operación de un motor. Entonces, acabamos de ver, existen varios tipos de motores. Aquí tenemos motores de corriente continua y corriente alterna, ese es el conocido como el motor universal. Motores de corriente continua que acabamos de hablar, tenemos el de excitación independiente, excitación serie, excitación chuno paralelo, excitación compound, que es la combinación del de serie y paralelo. Y desde el punto de vista de motores de corriente alterna se encuentran motores síncronos, motores asíncronos o de inducción y motores de colector. Los síncronos tienen una velocidad constante, o sea, siempre es igual. Y los asíncronos o de inducción, su velocidad puede variar. Toda máquina, en este caso los motores eléctricos, se exponen a un estrés de tipo térmico, mecánico y ambiental, lo que conlleva una degradación del equipo, lo cual se representa en esta curva azul que estamos viendo en la gráfica. Mientras que la de color morada nos indica el estrés por horas de servicio. Cuando se cumplen las dos condiciones, es generalmente donde es más probable que haya una falla en el motor eléctrico. Un adecuado plan de mantenimiento lo que hace es buscar reducir o extender el tiempo que se produzca este desgaste, o en otras palabras, que se extienda la vida útil del motor. Entonces, aquí unos elementos que hay que tener en cuenta, que es el grado de protección que tienen los motores. Y esa protección está dada para que las personas cuando entren en contacto con él o eviten acercarse a él, a las partes móviles, o que tengan un contacto con esas partes al interior del motor, más que todo para la seguridad de las personas y también dentro del proceso como tal, evitar accidentes. Entonces, de acuerdo a eso, está esta numeración. Entonces, la letra característica IP significa grado de protección. El grado de protección para personas y para las partes internas del motor, entonces encontramos unos números. Esos números están dados, por ejemplo, si es 2 es para motores protegidos frente a objetos sólidos mayores de 12 milímetros. El 4 es para motores protegidos frente a objetos sólidos mayores de 1 milímetro. El 5 es para motores protegidos frente a polvo. Y el 6 para motores estancos frente al polvo. El grado de protección proporcionado por el cierre en relación a los efectos dañinos debidos a la eventual entrada de agua. Entonces depende del lugar si está muy expuesto. El 3 significa que los motores protegidos frente al vapor del agua. El 4 frente a las gotas de agua. El 5 frente a chorros de agua. Y el 6 frente a agua marina.
El código IK es la clasificación de los grados de protección de los motores totalmente cerrados con respecto a los mecánicos externos. Aquí, la protección mecánica internacional, IK, y está el grupo característico. Si vemos más abajo, la relación entre el grado del código IK, de esa clasificación de protección mecánica internacional, y la energía de impacto. Entonces, de acuerdo al código, nos da una información técnica que de acuerdo a esos grados de protección hay que tener, tiene una forma, un impacto como tal. Aquí, entonces, es muy importante también tener en cuenta que esas protecciones contra esos objetos sólidos o los efectos dañinos cuando se produce agua, entonces tenemos, por ejemplo, las imágenes de motores abiertos. Esos deben de trabajar en ambientes limpios y protegidos. Y los cerrados pueden trabajar en ambientes no protegidos. Y encontramos por eso, entonces, cuando vemos las placas de los motores, entonces ya podemos ver esa identificación IP qué querrá decir. Entonces tenemos IP21. Entonces IP21, ¿qué quiere decir? Es el grado de protección para ese motor que es abierto, donde 2 es protegidos contra sólidos mayores a 12 milímetros, contra motores mayores a 12 milímetros, y el 1 y el 3, por ejemplo, motores protegidos al vapor frente al agua, es lo que encontramos acá. Motores cerrados pueden trabajar en ambientes no protegidos. Entonces, aquí encontramos, pues, generalmente es una numeración que nos da de acuerdo a su grado. En el grado de protección IK, que es la protección ante impactos mecánicos, eso está bajo una norma internacional que es la N50102, tal como ocurre en el código IP, el nivel de protección contra choques. Esos códigos nos permiten seleccionar la función de riesgos de emplazamiento durante la instalación, según nos lo manifiesta el grupo Legrand. Entonces vemos aquí en esta tablita esos grados de protección que tiene que ver con esa inclinación y esa energía que se da en julios de acuerdo a cada uno. Si es IK0, es 0 julios, IK1, 0.15 julios, IK2, 0.2 julios, IK3, 0.35 julios, IK4, 0.5 julios, IK05, 0.7 julios, IK6, 1 julio, IK7, 2 julios, IK8, 5 julios, IK9, 10 julios, IK10, 20 julios. Y vemos que antes, entonces, habían otras denominaciones equivalentes a esos, que son las que encontramos en la última tabla que dice IP, la tercera cifra o el código AG. Los tipos, de acuerdo a esto, entonces los tipos de servicio que indican los símbolos S1 al S9 está bajo una norma internacional que es la IS 341 y la VDE 0530 parte 1. Este nos indica las potencias indicadas de acuerdo a los catálogos con que basa su funcionamiento continuo, donde ese E1 me permite tener en cuenta la potencia régimen. En caso de no existir ninguna indicación en el tipo de servicio, se considera que trata de un funcionamiento continuo, ABB. S1, entonces, quiere decir servicio permanente, o sea, los periodos de funcionamiento largo con constante trabaja su potencia nominal y alcanza un equilibrio térmico. S2 es que va a tener un servicio temporal o de corta duración. Entonces, mire cómo a partir de esos elementos de servicio son elementos que voy a tener en cuenta en el caso ya en la parte industrial. El periodo de funcionamiento con cargas breves y descanso prolongado. Entonces, el tiempo que el motor alcanza la temperatura ambiente o refrigerante. Entonces, se da de acuerdo a ese nivel en unos minutos y me da en equivalente en kilovatios. Por ejemplo, este caso, si es S2, 10 minutos, 10 kilovatios. Es, el nivel de servicio S3, S4, S5 quiere decir que tienen un servicio intermitente. Aquí el periodo de carga es constante y otro de reposo que es corto, por lo que el motor no alcanza el equilibrio térmico y se indica una duración de maniobra o potencia. Entonces, para el S3 es 15 minutos, de 15 a 60 minutos, y tiene una potencia de 15 kilovatios. Y el porcentaje de marcha de potencia S3 es del 25% a 60 minutos a 15 kilovatios. Cuando es servicio, nivel de servicio S4, se tiene en cuenta que hay un sobrecalentamiento en el arranque y se especifica indicando el porcentaje de marcha y el número de arranques por hora. Por eso S4 da un 40%,
y 520 arranques a 30 kilovatios. Aquí, en el servicio S5, se tiene en cuenta que además del sobrecalentamiento, en el frenado eléctrico, indicando el tipo de frenado, S5 da un 30% a 250 maniobras por hora y frenado por contracorriente a 50 kilovatios. Ya lo que es el nivel de servicio S6, S7 y S8 es un servicio ininterrumpido de la máquina cuando no llega a parar. El servicio S6 está formado por periodos de carga y en vacío. El S7 añade sobrecalentamiento en arranque y frenada eléctrica y el S8 incorpora además de los periodos a distintas velocidades. Dentro de todas esas diferentes clases de servicio intensa, hay que remarcar unas, que son la S2, S3 y S6, que permiten un aumento de potencia, es decir, se pueden utilizar motores de menor potencia nominal al requerido en la aplicación, en comparación con el servicio continuo S1, que como se ha indicado, este es el que viene en las tablas de fabricante. ¿Por qué? Porque descarga el motor antes de que alcance su temperatura máxima, dejándolo enfriar en un porcentaje mayor o menor antes de una nueva carga de conexión. Aquí la potencia máxima que puede entregar el motor es durante periodos de cargas y es la que se denomina potencia térmica que vemos en las hojas de datos y es por lo tanto superior a la potencia nominal y depende de los tiempos de trabajo del motor y sus características térmicas. Son información general pues dada desde los fabricantes. De acuerdo al grado de protección, aquí podemos ver en la gráfica una curva del par de velocidad de un motor asíncrono. Cuando un motor trabaja de forma continua, al menos 8 horas diarias, se dice que está trabajando en una clase de servicio denominada S1, o sea, servicio continuo. Pero es de sobra conocido que hay muchas aplicaciones con las que motores que no están trabajando bajo el régimen continuo, al tener periodos más largos o periodos de inactividad, entonces el motor puede enfriarse o calentarse de forma muy diferente a lo que se estima en la clase de servicio C1, disponiendo así de más potencia que la indicada como un punto nominal de la gráfica. Para la puesta en marcha de motores eléctricos hay que tener en cuenta estos tres elementos. Uno, la conexión. Corresponde al momento en que se cierra el interruptor para dar de corriente. Lo segundo es la aceleración, que va desde el momento de la conexión hasta el periodo de régimen nominal. Y el tercero, el régimen nominal, cuando el motor trabaja entre sus valores nominales de tensión, corriente, potencia y velocidad. Y de acuerdo al motor hay unos tipos de arranque. Está el arranque directo, que es el motor que tendrá una corriente de arranque normal. Es hasta 8 veces la corriente nominal y un par de arranque normal. El estrella triángulo. Aquí la corriente y el torque se reducen a la tercera parte, hasta 3 veces la corriente nominal. Por eso en muchas empresas vemos que hacen esa organización de conexión estrella triángulo para lograr esa reducción, que no sea 8 veces, sino que sea 3 veces. Otros utilizan el autotransformador. Ese es un transformador que está fabricado para entregar al motor una tensión menor de la nominal y esa tensión puede estar entre el 30 y el 70% dependiendo de la aplicación. Aquí la corriente y el torque varían en proporción cuadrática a la tensión de alimentación. Y el arranque electrónico suave, que es el más moderno, en este método el arrancador alimenta al motor con una tensión reducida y gradualmente aumenta su tensión hasta la tensión de régimen. Aquí el comportamiento inicial de la corriente y el torque será idéntico al método 3, o sea, por autotransformador. Pero el comportamiento durante todo el periodo de transición dependerá ya de la manera con que el arrancador suave sea controlado. El quinto tipo de arranque este es de muy amplia aplicación en la industria, es el del variador de velocidad o variador de frecuencia. Mediante este método lo que se hace es limitar la corriente de arranque a valores hasta 2 veces la corriente nominal, mientras se obtiene un torque de arranque adecuado para cualquier aplicación. Además de la transición será más suave porque todos los métodos mecánicamente es la mejor forma de hacer la operación. Además, la que permite realizar un control de velocidad preciso gracias a esos avances de la electrónica, la potencia y control. Entonces, vemos, en los primeros 3 métodos que acabamos de hablar, que esos métodos eran directo, estrella triángulo y por autotransformador, se da una transición brusca desde el reposo hasta su velocidad de régimen. Mientras que en los métodos 2, que son estrella triángulo y autotransformador adicionalmente, se da una transición desde estado de tensión reducida a tensión plena. En el método 4, que ese método 4 es el de arranque electrónico suave, se logra una transición menos brusca, pero aún con algunos saltos, pues lo que se está controlando es la tensión de alimentación.
Y el método 5, que es este variador de velocidad, se logra una transición mucho más suave, pues está controlando efectivamente la velocidad del motor y de la carga. Por eso, en las empresas prefieren tener los variadores de velocidad. Ya si no hay mucho presupuesto, lo más común es el arranque estrella triángulo. Para una inspección general de mantenimiento, entonces son los elementos, los pasos que deben de tener para desarrollo de esa actividad 3. Lo primero que hay que hacer es inspeccionar a intervalos regulares y al menos una vez al año. La frecuencia de las comprobaciones depende de acuerdo al nivel de humedad del aire, las condiciones climatológicas y se determina generalmente de forma experimental y se respeta estrictamente a partir de ese momento. Es decir, esto ha pasado, se ha dañado cada cuánto tiempo, entonces de acuerdo a eso es que se estima. Lo segundo es mantener el motor limpio y asegurarse de que el aire puede fluir libremente. Si se utiliza un motor en un ambiente polvoriento, es necesario verificar y limpiar periódicamente el sistema de ventilación. Por eso muchas empresas, cuando terminan el turno, entonces proceden a limpiar ese tipo de motores. Comprobar el estado de los retenes de eje, por ejemplo, el anillo 1V o el retén radial y reemplazarlo si es necesario. Comprobar el estado de las conexiones y de los tornillos de montaje y ensamble. Comprobar el estado de los rodamientos. Para ello, escuche para detectar cualquier ruido inusual. Se miden las vibraciones, se mide la temperatura del rodamiento, se inspecciona la cantidad de grasa consumida y se monitoran los rodamientos mediante un medidor especial que se conoce como SPM y presta atención especial a los rodamientos si están cerca del fin de su vida útil nominal o calculada. Para la orden de ejecución de un mantenimiento preventivo del motor eléctrico, estos son los pasos que se recomiendan. 1. Tener la información técnica y mecánica del motor. 2. Consultar el manual del motor. 3. La lectura de la placa de características. 4. El retiro de la tapa de bornes. 5. Verificación de la marcación de cada uno de los bornes. 6. Comprobación de las conexiones de bornes según la placa de características. 7. Desconexión de puentes para tener bobinas independientes. 8. La comprobación de la resistencia de aislamiento de cada una de las bobinas. El 9. El aislamiento de cada campo respecto a tierra. El 10. La revisión de consumo de energía y termografía. 11. Vibraciones y ruidos y el eje del motor. Y el 12. La revisión de rodamientos y bobina de rotor. Un programa de mantenimiento de motores eléctricos se basa entonces en 4 niveles que rotan según las horas de funcionamiento. Entonces, una pregunta clara que hay que tener, ese motor al cual vamos a hacerle mantenimiento, cuáles sus horas de trabajo y cuándo está inactivo. Por eso, entonces, si vemos el nivel 1, incluye principalmente inspecciones visuales rápidas y en el nivel 4 ya mediciones y sustituciones más difíciles. Entonces, un elemento es definir el nivel, en qué nivel de operación está. Entonces, el nivel 1 o L1 consta de inspecciones visuales y mantenimiento ligero. El propósito de este es realizar la comprobación rápida. Si problemas comienzan a desarrollarse antes de que ocasionen fallos e interrupciones de mantenimiento no programados. Las herramientas para hacer este mantenimiento incluyen un servicio normal, que es decir, llaves, dinamométricas y destornilladores. Y las preparaciones consisten en abrir las cubiertas de inspección. En el nivel 2 tenemos, o L2, se hacen inspecciones y pruebas ligeras de tareas de mantenimiento. Aquí el propósito es averiguar si hay problemas en el funcionamiento de la máquina y en realizar pequeñas reparaciones para garantizar el funcionamiento ininterrumpido. Las herramientas para este incluyen del servicio normal, el multímetro, la llave dinamométrica, el probador de resistencia y aislamiento, y las preparaciones consisten en abrir las cubiertas de inspección y los cojinetes si fuera necesario. Ya para el nivel 3 o L3, ahí ya hay unas inspecciones más amplias, hay pruebas y grandes tareas de mantenimiento que han surgido durante los mantenimientos L1 y L2, y el propósito de este mantenimiento consiste en reparar ya problemas que surjan y sustituir piezas. Entonces ya aquí ya se hacen unos elementos de acuerdo al desgaste, entonces ya empezamos a hacer como un mantenimiento más correctivo. Puede estimarse que este dure entre unas 16 y 40 horas, dependiendo del tipo de instalación de máquina y la cantidad de reparaciones y sustituciones a realizar. Las herramientas de este mantenimiento incluyen las mismas del nivel L2, además de un endoscopio y un osciloscopio. Para el nivel 4 L4, el mantenimiento consta de ambas inspecciones y tareas de este tipo. Su propósito es restablecer el estado de funcionamiento fiable de la máquina.
El mantenimiento puede estimarse para que dure entre 40 y 48 horas más o menos, dependiendo del estado de la máquina y de acciones de reacondicionamiento necesarias. Las herramientas para este mantenimiento incluyen las mismas que en el L3 y además un extractor del rotor. Los preparativos suponen la apertura de cubiertas de inspección, los cojinetes, el radiador de agua y, si corresponde, la retirada del rotor. ¿Qué fallas generalmente ocurren en los motores eléctricos? Uno que casi siempre hay que tener en cuenta es las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, una incorrecta alimentación del voltaje del motor puede reducir la vida útil o causar una falla rápida. Un voltaje bajo soporta una corriente mayor que la normal. Y si el voltaje decrece en forma brusca, se presenta una corriente excesiva. O sea, esto está dado por la ley de Ohm. El voltaje alto en la línea de alimentación a un motor reduce pérdidas, pero produce un incremento en el flujo magnético con un consecuente incremento de pérdidas en el entrehierro. En cuanto a los cambios de carga, es normal que las empresas e industrias crezca la producción. Por lo tanto, incrementa también las horas de trabajo y las cargas que soportan los motores. Cuando hay una carga excesiva, es muy probable que falle el motor. Es posible que se haya seleccionado correctamente el motor para la carga inicial, pero sin embargo, un cambio de carga o el acoplamiento de accionamiento se manifestará como una sobrecarga del motor. Aquí los desgastes se empiezan a generar en rodamientos o aleros, en los engranajes que están expuestos a presentar fallas en los dientes, o bien también algún otro tipo de fricción que se mantiene como sobrecarga. Cuando se presenta una sobrecarga, el motor demanda más corriente, lo cual hace que se eleve la temperatura, se reduce la vida útil del aislamiento. Los problemas en los valores y rodamientos son una de las causas más comunes de fallas en los motores. También la alineación errónea de estos y la carga. Si hay malos acoplamientos por poleas y bandas, o bien errores en aplicación de engranajes y piñones, son causas de fallas mecánicas. Por otro lado, es importante hacer un correcto balanceo dinámico para evitar problemas de vibración. La limpieza general. Para aumentar la vida útil de los motores es necesario tener limpias las áreas cercanas para evitar oxidación en la carcasa u otros defectos. En cuanto a las vibraciones y ruidos. Entonces aquí se me metió esta ventanita. Un momento, por favor. Listo. Ya, entonces, en vibraciones y ruido es importante mantener un nivel de vibración moderado del motor eléctrico, la cual se entrega de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Y si esto se supera, hay que revisar qué es lo que esto está ocasionando. Si es problemas de alineación, hay desgaste en los cojinetes, los acoplamientos están mal, entre otros. Otro elemento es la insuficiencia o exceso de lubricación. Se echa mucho aceite. Aquí hay que quitar o expulsar la grasa vieja antes o durante la aplicación de la nueva. El espacio total para que la grasa se debe llenar al 50% de su capacidad para evitar sobrecalentamiento por el batido excesivo. El uso del lubricante inadecuado. Para una buena lubricación se debe utilizar el aceite o grasa recomendada y en la cantidad correcta. La omisión de prueba de la resistencia de aislamiento. Durante el trabajo de mantenimiento general y antes de arrancar la máquina por primera vez o tras un largo periodo de tiempo de parada, la resistencia y aislamiento de los devanados del estator y del rotor deben de medirse. Para eso utilizamos el multímetro. La medición de la resistencia de aislamiento proporciona información sobre la humedad y la suciedad del aislamiento. En función de esta información se determinan las acciones de secado y de limpieza correctas. Personal calificado, o sea, ya es fallas humanas. Es necesario que las personas que se encarguen de instalaciones eléctricas y de los motores como tal tengan conocimientos de electricidad y mecánica. Yo no puedo mandar a alguien que solo sepa electricidad y no sepa mecánica, o un mecánico que no sepa electricidad. Peor de los casos, envía a los dos, porque las ocasiones en un mal desarrollo de un programa de mantenimiento pueden ocasionar fallas anticipadas. Otras fallas que se presentan son desalineación, rotor bloqueado y corto en el estator. Ahora, entonces vamos a hablar de las actividades calificables para la unidad 3. Entonces tenemos participar en el foro temático. En el foro temático hay que dinamizarlo con rúbrica TIGRE.
TIGRE es un acrónimo que me significa T de título. Entonces, de acuerdo al tema que hay en la pregunta orientadora, escribo un título. Y a partir de ahí, en este caso tenemos dos preguntas, entonces damos respuesta, escribo la pregunta y la respuesta con lo que consulté o con mis palabras lo que entendí. Si estoy cogiendo algo tal cual de internet, debo citar y referenciar la fuente, porque si lo dejo así y la herramienta de control de plagio me detecta más del 20% y sin hacer cita ni referencias, entonces estamos incurriendo en lo que se llama plagio. Lo otro es generar discusión. Entonces, a partir de eso, ¿qué preguntas se te generan que los compañeros puedan reflexionar? Y enriquecer discusión. Tú puedes ver en tal página, en tal enlace, tal fabricante, esta información que está relacionada con el tema, aporta por esto, es importante por esto, con eso enriquezco discusión. Y redacción, ¿qué quiere decir? Es con ortografía, activar texto enriquecido para separar los párrafos, tener buena digitación. Cada uno de estos puntos para el foro temático me da 20 puntos. 20 por el título, 20 por la hilación, es decir, contesté las preguntas, generé discusión, 20 preguntas, está bien redactado, buena presentación y enriquecer discusión 20 para 100. Hay algunos casos donde me cumplen solo a veces 3 de los 5, pero respetan derechos de autor, entonces yo les estoy dando como aprobados. Pero les hago notar que le faltaron tales aspectos. Pero me pueden cumplir todos y mi herramienta de control de plagio me detecta más del 20%, entonces yo lo dejo como no aprobado. La segunda actividad es realizar un informe de mantenimientos preventivos a motores eléctricos como tal. Entonces aquí estamos viendo foro temático, lo que significa esa rúbrica tigre que les acabo de decir, título, claro, acorde al tema. Entonces, por ejemplo, para dar inicio al aprendizaje, conceptos, términos, métodos de funcionalidad, investigue sobre qué métodos de arranque de motores eléctricos existen. Ya acabamos de hablar, arranque directo, arranque estrella triángulo, arranque con variador de frecuencia, arrancador suave, inclusive hablamos de otros más. Con base a esa información recopilada, reflexión. ¿Por qué el arranque muy largo es perjudicial para el motor? Ahorita lo hablamos. Entonces das tu respuesta. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un arranque con variador de velocidad en comparación con uno directo? Aquí ya lo vimos en el anterior y puedes dar tu respuesta. Selecciona una máquina eléctrica en la industria, muy importante. Entonces tú miras, si no puedes en tu fábrica, en tu casa, una licuadora, un taladro, y vas a determinar en esa máquina qué tipo de motor tiene, o si es generador, y de acuerdo a la aplicación o necesidad que vaya a suplir, entonces identificar, esta es una máquina de tales características, tiene estos elementos técnicos. Entonces, ya con esto, entonces si vemos la respuesta a las dos preguntas y la acción, y esta respuesta a esta, ahí estamos enriqueciendo discusión. Le doy un título, que mi título, ¿qué puede ser? Análisis de los métodos de arranque y tipos de motores. Ya. ¿Listo? O respuesta a preguntas sobre el arranque de motor y los beneficios de utilizar variador de velocidad. Y la respuesta a esta, buena redacción y género de discusión. A partir de eso, ¿será que si un motor no tiene una placa con características técnicas, lo puedo conectar a cualquier nivel o a cualquier señal? Es una pregunta. O sea, ¿qué preguntas se te pueden generar para generar reflexión? Y en la otra, el informe, realizar mantenimientos. Entonces, defina para ti qué es un mantenimiento preventivo de un motor eléctrico. Desarrolla el mantenimiento preventivo de un motor. Recuerden las normas y procedimientos establecidos por el fabricante. Incluye imagen. Entonces yo puedo coger, si quiero, puedo coger parte del material que acabamos de explicar acá y doy una respuesta. Y lo que hago, cojo un motor. Y si me queda muy difícil desarmar un motor, busco en internet, pero eso sí debo citar o referenciar como mínimo la URL. Recuerden que en la primera sesión en línea les mostré cómo podemos citar y referenciar a partir de la URL. Entonces, para respetar derechos de autor, porque muchos me han presentado el informe y entonces yo se los he vuelto por plagio, porque me están poniendo imágenes y están sometidas a derechos de autor. Si yo cuando yo hago actividades académicas como puede que tenga derechos de autor, pero como son para actividades con fines académicos, sitio y referencia, no hay problema. Si yo las fuera a utilizar con un fin comercial o algo y hago eso mismo, puedo meterme en un problema grande y una sanción.
Entonces, resuelva el informe con las siguientes preguntas. ¿Por qué se debe verificar la configuración de conexiones en bobinas en los bordes del motor? ¿Qué puede causar el quemado del embobinado del motor? Mencione dos causas. ¿Por qué es importante realizar mantenimiento preventivo en motores eléctricos? Y después, describa cómo es el procedimiento para reemplazar rodamientos. Busque, para reemplazar rodamientos hay que hacer esto, esto. Es que eso lo vi, está en tal página. Bueno, entonces sí, te tomé de tal página. A partir de esta página se presentó a continuación. Entonces, si la herramienta de control de plagios, así sea que den 100%, pero todo me está citado y referenciado, no hay ningún problema. ¿Y qué recomendaciones considera necesarias para cualquier mantenimiento preventivo que se haga un motor eléctrico? Si vemos, en la última parte aquí de la conferencia hablamos de este. Entonces, por eso viene esta nota. De proteger la propiedad intelectual es importante conocer las normas ATA, citar y referenciar referencias, no copie ni pegue información de Internet, realice resúmenes, haga las imágenes. Con esta parte, entonces, de acuerdo a nuestro orden del día, seguimos entonces a sesión de preguntas. Entonces, en este momento nos está acompañando William. William, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, de momento no. Ok, William, entonces, gracias por tu participación. Entonces, como conclusión, hemos agotado el orden del día donde hablamos de forma amplia lo que son las máquinas eléctricas de corriente continua, sus características, un poquito de los mantenimientos, niveles de servicio y protección. Y entonces hemos agotado el orden del día propuesto. Entonces, con esto damos por terminada la sesión en línea. Los invito a que sigan. Recuerden